Segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Vamos a comenzar leyendo en esta historia que tiene que ver cuando la reina de Sabá visitó a Salomón, el rey de Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente: oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Paremos allí en ese versículo, porque primero que todo vemos es una reina que está muy inquieta porque ha escuchado noticias de otro rey, en este caso de Salomón, diciendo que es muy sabio, tiene mucho poder y muchos medios. Ella escucha muchas noticias de este rey, y como reina, ella no solamente se aparece a visitarlo a él con poquitas cosas, sino que trae un séquito, una gran caravana de personas, de servidores de ella, que vienen todos cargados de regalos, todos para el rey Salomón. Pero ella tenía en su corazón, vemos aquí, muchas inquietudes, muchas preguntas, dice, difíciles. Es una reina que se espera que sepa lo que tiene que hacer en el momento preciso, porque si no, su reino puede desvanecerse, puede afectarse si ella fallara. Entonces ella viene con mucha expectativa para ver a Salomón. Y el versículo 2 dice entonces, voy a leer de corrido hasta el verso 6, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. ¡Ay, impresionante! Cómo quedó esta mujer de impresionada, no solamente al escuchar hablar a Salomón, la sabiduría que Dios le dio. La Biblia dice que no había habido otra persona como Salomón en cuanto a sabiduría, pero también en cuanto a grandeza, en cuanto a poder, en cuanto a influencia. Y esta mujer viene a verificar, a comprobar. Ella dice lo siguiente, hemos leído, ella no creía lo que le decían hasta que lo vio. Y sobre esa expresión vamos también a hablar en este mensaje, porque así como ella fue dura para creer, así muchas veces cualquiera de nosotros se vuelve duro para creer ciertas cosas que dice la palabra. Decimos, eso parece demasiado exagerado, tal vez no fue así. Y muchas personas buscan vueltas porque no quieren creer, hasta que por fin logran ver. Esta mujer fue impactada y al final creyó. Pero ella dice en el verso siguiente, verso 7, bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Escuche bien esa expresión. Bienaventurados estos que están cerca de ti y siempre te pueden escuchar. Ella tenía que regresar a su nación. Pero aquellos que estaban con Salomón, ella considera que eran muy bienaventurados, muy dichosos. Recuerde bien,
El estar delante del rey es un gran privilegio. Poder escuchar al rey hablar cada día, a cada momento, es un gran privilegio. Y una reina reconoce que es un gran privilegio incluso ser servidor de este rey. Ella hubiera querido ser servidora de Salomón para estar allí delante de él siempre. Versículo siguiente, verso 8. Ella dice también: bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Aquí tiene entonces el por qué Salomón es rey. Esta mujer reconoce, primero, porque Dios ama a este pueblo. Entonces, cuando Dios pone a alguien para favorecer a su pueblo, está usando un instrumento, pero es porque quiere bendecir a su pueblo. En este caso ella reconoce que es porque Dios amó a Israel, que Salomón está allí ocupando el trono de David, su padre. ¿Pero para qué? Para que haga justicia y juicio. Eso es clave tenerlo en cuenta en todo lo que vamos a seguir desarrollando. Versículo siguiente, versículo 9. Y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Y voy al versículo 12. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Imagínense, si ella trajo un séquito grande con ella, cargado de cuantas cosas preciosas para traer de regalo, ni siquiera pudo impresionar a Salomón. Salomón le devolvió mucho más de lo que ella trajo. Ella se fue entonces bendecida, más de lo que pudo bendecir a Salomón. Aquí tenemos dos reyes de manera súper espléndida regalándose. Usted diría, qué bueno sería encontrarnos con algún rey así, ¿verdad? Alguna persona tan espléndida que quiera darte tanto. Pero precisamente este grandioso regalo del rey tiene que ver con esto, con otro rey que ha sido más espléndido todavía, y el tipo de regalo que ha dado es mucho más valioso que estos regalos que estos dos reyes se han intercambiado. Mucho más valioso. Y el rey que vamos a hablar es del Rey de la Gloria, es el Rey eterno, del Todopoderoso. El regalo que Él ha dado a los seres humanos. Aleluya. Es un regalo tan grandioso que no hay manera de compararlo. No podemos decir que lo que Salomón le dio a esta reina puede en ninguna manera compararse al regalo que el Rey de Gloria da entonces. Pero vamos a ver primero en el Evangelio de Mateo, un versículo allí. Mateo, capítulo 12, algo que Jesús dice de Él mismo. Mateo 12, dice así, el versículo 42. Jesús hablándole ahora a judíos, a personas que no creían en Él. Aunque veían todo lo que Él hacía, aunque observaban su comportamiento, los milagros que hacía, las palabras que hablaba, como quiera no creían. Y Jesús dice aquí, Mateo 12, 42, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. A entender, Jesús mismo declara
que él es mucho mayor que Salomón, en todo el sentido de la palabra. Y sin embargo, aquella mujer, porque escuchó la sabiduría de Salomón, fue inquietada para ir a ver si eso era verdad. Y aquí tenemos ahora un pueblo que está escuchando hablar a Jesús, y ese pueblo toma en poco las palabras que está escuchando de él. Y Jesús dice, aquella mujer se levantará algún día, el día del juicio, contra todos ustedes que están menospreciando las palabras que Jesús les estaba hablando. Porque él decía, he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando estamos hablando de esta expresión de Jesús, y ahora vamos a ver en el Evangelio de Juan, ¿qué significa que más que Salomón estaba en este lugar? Vayamos a otra historia, a la historia de Jesús con la mujer samaritana de nuevo. Últimamente en varios mensajes ha venido esta porción o relacionada a esta porción en prédicas recientes. Acompáñenme por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 4, desde el versículo 1. Juan 4, verso 1. Hasta el versículo 4, para hacer un comentario del verso 4, dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Esa expresión, le era necesario pasar por Samaria, es muy importante. Si nos damos cuenta de la cantidad de personas que hace referencia a este pasaje de Jesús hablando con la mujer samaritana. Pocos versículos, pero tanta sabiduría, tanta información y tanta revelación hay en ellos. Era una necesidad. Jesús tenía que ver a esta mujer para que quedara constancia de su conversación y de muchas cosas que iban a pasar en el pueblo de Samaria. Pero dice el versículo siguiente, versículo 5, voy a leer hasta el versículo 10. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, al mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Paremos allí. Jesús mismo le declara a esta mujer que él es un don que Dios ha dado a la tierra, a la humanidad. Y esta mujer no lo conocía, pero si le conociera, le pediría y él le daría agua que salta para vida eterna. Hermanos queridos, la Biblia dice que Jesús es un regalo de Dios. En el capítulo anterior, capítulo 3, verso 16, ¿cómo dice? Es un versículo que no sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ahí está el regalo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos entonces el regalo de Dios, regalo inimaginable, que Dios mismo iba a dar a su propio Hijo como obsequio, como un don. El gran rey está ofrendando a la tierra a su Hijo como regalo, dice, para salvar a todos aquellos que en él creyesen.
Dios está buscando la manera de salvar las almas. La reina de Sabá recibió muchos regalos de parte de Salomón, pero cuando ella murió, hasta ahí llegó el regalo que recibió. El rey Salomón recibió muchos regalos de la reina de Sabá, pero cuando él murió, todos esos regalos se quedaron en la tierra. Pero el regalo de Dios no se queda en la tierra. Cuando nosotros morimos, entonces hay otro tipo de regalo como consecuencia de este que hemos recibido. El gran regalo de Dios, Jesucristo, ha sido entregado ya. Y los seres humanos tenemos la oportunidad de recibirlo y de aceptarlo. Recuerda la expresión de la reina de Sabá, que dije, vamos a hablar un poquito de ella. Ella había escuchado mucho de Salomón, pero dijo, no creía lo que escuchaba hablar de él. No le creía hasta que lo logró ver. Aquí vemos a Jesús hablándole a los judíos en la porción que leíamos en Mateo. Ellos no creían. Y muchas personas no creen. La Biblia dice, Dios ha dado un gran regalo, pero no lo creen. Creen que eso es quizás un mito, que eso es inexplicable. ¿Cómo es que Dios va a dar a su propio hijo? ¿Por qué Dios lo va a hacer? ¿Por qué Jesús va a venir? Déjeme decirle, aún sus propios discípulos les fue difícil creer esto. Y quiero ir rápidamente en el capítulo 20 de Juan, también una porción muy famosa, desde el versículo 24, de este discípulo llamado Tomás. Dice Juan 20, 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos queridos, qué triste es ver personas que Jesús se le ha manifestado, que Jesús le ha mostrado tantas cosas y su corazón es duro, duro. Este Tomás conocía a Jesús de primera mano, era uno de los 12, estaba caminando con él por donde quiera que Jesús andaba. Había observado a Jesús haciendo toda clase de milagros. Conocía que Jesús era alguien muy especial y todavía él dudaba que Jesús había cumplido su palabra cuando había dicho al tercer día resucitaré. Había dudado de Jesús, no creía esto, porque él nunca había visto a una persona que fuera ya hecha muerta y en la condición que Jesús murió siendo torturado de esa manera. Él dijo, no, eso es imposible. No creía, aunque los discípulos le decían, lo hemos visto, el Señor se nos apareció. Los versículos anteriores dicen, pero él dice, no le voy a creer, no puede ser. ¿Cuántos de nosotros estará rechazando creer porque su mente, porque la razón, porque la manera de entender la vida, tú dices, eso no encaja con lo que yo comprendo que debe ser? Y muchas veces rechazas la palabra de Dios, rechazas lo que Dios te está entregando solamente porque no crees. Jesús dice, no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, luego que vio, ya no solamente era
el que dudaba, sino que declaró que Jesús era su Señor. Y no solo su Señor, su Dios. Cuando habla de su Señor, significa, está dispuesto a obedecerle en todo lo que el Señor mande. Es el Señor, es el Rey, es Dios. Entonces Jesús le dice estas palabras: bienaventurados aquellos que sin necesidad de ver, creyeron. La fe es un don de Dios. Es un don el poder ver aquello que la mente no puede entender. Y Dios nos da la capacidad por la fe de conocer que eso es cierto, que es verdad. Pero la fe en Cristo es diferente a una credulidad vana, por decirlo así, a creer lo que sea que alguien te diga. La fe verdadera cree lo que el Dios eterno ha declarado, no lo que cualquier persona diga, sino lo que Dios dice en su santa palabra. Lo creemos y no lo dudamos. Aunque no lo hemos visto, no fuimos participantes de la historia, pero está escrito. Y podemos decir, si está escrito y ya lleva 2000 años escrito y permanece esta palabra, se cumple una y otra vez que la palabra de Dios permanece para siempre. No hay nada que la pueda detener. No hay ninguna generación que pueda ser impedida de que esta palabra sea presentada a ellos. Porque el regalo de Dios a la humanidad es a la humanidad, no a ciertas personas en ciertas edades. Por tanto, estaremos mirando, leyendo y entendiendo la palabra de Dios hasta que Cristo venga, porque se va a cumplir todo lo que está escrito de Él allí. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. ¿Cuántas personas no se identifican con Tomás? Diciendo, oh, pero que es un ser humano, está bien que haya dudado. No está bien que haya dudado. Jesús mismo había declarado antes a sus discípulos: ustedes creen en Dios, creed en mí, decía él también en una ocasión. Porque muchas veces los discípulos eran tardos para creer todo lo que Jesús decía. Imagínense esa expresión de Jesús de decir, aquí hay alguien mayor que Salomón. Inmediatamente entra en conflicto con aquellos que creen que él está exagerando. Pero Jesús no exageró, solo que su verdad es tan grande que para nosotros es difícil de asimilar. Es tan grande quien es Jesús. Es tan grande el regalo de Dios que dio aquí a la humanidad. Es tan grande y tan glorioso que nosotros nos es difícil, repito, poder comprender que eso es verdad. Y déjeme decirle, es un regalo de un gran rey para tu vida también. Es un gran rey que ha querido venir a ti, se ha acercado a ti, te ha buscado y quiere darte lo mejor que Él tiene para darte. Y ese regalo comienza con su Hijo. Allí comienza, no termina. Porque después que tú recibes a su Hijo, entonces viene otro regalo adicional y como consecuencia del primero. Y sobre ese segundo regalo vamos a hablar ahora. Vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 32 y versículo 33. Hechos 2, 32. Aquí está el apóstol Pedro hablando después que vino a la tierra en Pentecostés el Espíritu Santo, que hubo ese derramamiento del Espíritu sobre aquellos que estaban en el aposento alto. Y dice aquí Pedro a la multitud que estaba, diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Paremos allí. Vemos entonces que Jesucristo había recibido del Padre una promesa, que cuando Él cumpliera su labor en la tierra, su misión, después que Él haya resucitado, entonces vendría el Consolador a la tierra, el Espíritu de verdad, como Él mismo había hablado,
que estaría con nosotros para siempre. Era una promesa. Y Jesús se fue al cielo, resucitó, ascendió al cielo y pasaron 50 días cuando vino el Espíritu Santo como regalo. Era una promesa que ahora Jesús ya la tenía y ahora derramó su Espíritu sobre todos aquellos que creían en Él. La Biblia dice anteriormente, si usted puede ver, capítulo 2, versículo 16 al 18, explica la promesa, lo que se estaba esperando que iba a acontecer. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estaba profetizado esto. Era una promesa, se estaba esperando. Y ahora Pedro dice, se ha cumplido esa promesa. Lo que ha acontecido aquí es que ha venido el Espíritu Santo a la tierra y ha sido derramado primero sobre todos estos que estaban esperando, obedeciendo el mandato del Señor, pero el Espíritu Santo vino a quedarse. Ahora como regalo para todos aquellos que luego van a creer también. Es un regalo que vemos hasta ahora, tiene dos partes. Voy a luego hablar de una tercera. Pero tiene dos partes el regalo de este gran rey. Primero, su Hijo, mediante el cual nos ofrece la salvación. Y cuando partamos de esta tierra, estaremos en otro lugar mucho mejor por causa de este regalo. Un regalo totalmente inmerecido, inexplicable, no lo podemos comprender. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios, ¿qué tipo de amor es ese? ¿Cómo se puede explicar que tú pudieras hacer esto por nosotros? ¿No habría la posibilidad de otra manera de salvar la humanidad que no sea enviando a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario? No había otra. Si hubiera habido otra, Dios lo hubiera hecho. Dios creó el universo con su palabra, pero para poder salvar al ser humano tuvo que venir a la tierra a morir por el ser humano. Así de complicado es el pecado, y para poderlo quitar de en medio. Es importante que nosotros apreciemos el regalo de Dios. Apreciemos a Jesús con todo lo que nos enseña, todo lo que hace. Apreciemos su Espíritu que está en nosotros. Este regalo de Dios viene a nosotros a morar en nosotros. Dice el versículo 36, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está, es un don de Dios, es un regalo de Dios. El Espíritu Santo en el creyente es un regalo de Dios. El hecho de que tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros es parte del regalo de Dios. Dios revela su voluntad a aquellos que le aman, a aquellos que creen en Él, a aquellos que tienen su Santo Espíritu. Dios nos mira a nosotros, seres creados por Él, con muchas limitaciones, pero Él ha enviado su Espíritu como un obsequio para que nos guíe no solo a toda verdad, pero nos ayude a vivir en esta tierra de acuerdo a su voluntad.
somos capacitados por Dios mismo por medio de su Espíritu. Por algo Jesús dijo que al que creyere, todo lo podría hacer y nada le sería imposible, porque tiene al autor de la vida, aquel para cual nada es imposible, al Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice que Dios, por medio de su palabra, hizo todas las cosas con el poder de su Espíritu. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios, totalmente unido, en un solo propósito en todo. Tres personas diferentes, según declara la palabra de Dios. Pero ahí tenemos al regalo, hermanos queridos. Tenemos al Hijo y ahora tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros nos hace vivir una vida plena delante de Dios. El Espíritu Santo en el creyente nos llena de un gozo inexplicable, inefable. No podemos decir qué se siente al uno reconocer que somos de Dios, que somos criaturas hechas y compradas por el Creador del universo, que para Dios somos muy valiosos, tan valiosos que nos ha dado estos regalos tan impresionantes. Otra vez, no se pueden comparar con regalos materiales. Por eso la lectura inicial de aquellos dos reyes, exageradamente bendiciéndose con regalos materiales, no podemos comparar, no tiene comparación. Tener al Espíritu de Dios contigo es una bendición demasiado grande. Recibir la salvación de tu alma, porque el Hijo de Dios vino a pagar por ti, por tus pecados, a pagar el precio que tú no podías pagar para salvarte a ti mismo. Es demasiado grande este regalo. Quiera Dios que nosotros podamos comprender que lo que Dios está haciendo con nosotros es algo que debe cambiar la historia de nuestras vidas, si lo logramos comprender. Si logramos entender que somos poseedores de un regalo demasiado grande de parte de Dios, dejaríamos de quejarnos que nos falta algo, porque ya lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos al Espíritu de Dios, lo tenemos todo. No podemos pensar en lo que nos falta en la tierra. Tenemos todo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios ha querido darnos su Hijo, darnos su Espíritu. ¿Recuerda lo que Jesús le decía a Tomás? Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Veamos cómo nos dice esto mismo de alguna manera diferente el apóstol Pedro. Vaya por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Pedro capítulo 1, versículo 3. También es una porción muy importante, muy conocida. En muchas ocasiones hemos venido a esta porción, pero Dios la trae de nuevo a nosotros, porque Dios quiere que no haya dudas en cuanto a lo que Él ha hecho por tu vida y por la mía, que no haya dudas en cuanto al tipo de regalo que hemos recibido de parte de Dios. Primera de Pedro 1, verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Paremos allí. El regalo de Dios no solamente es entregarnos su Hijo y salvar nuestras almas, no es solamente darnos su Espíritu, y por toda nuestra vida terrenal estará el Espíritu Santo con nosotros. Dijo Jesús, estará en ustedes para siempre, no se va a salir de ustedes, el Espíritu Santo. Y ahora Dios dice, por causa de esto,
también hay una herencia eterna en los cielos. Esa herencia eterna es incorruptible, es inmarcesible, es eterna. Es una herencia que no se puede comparar con ninguna herencia de ningún rey que le deje a su hijo aquí en la tierra. Porque esta herencia nunca se va a perder. Esta herencia que Dios nos da a nosotros como regalo es algo que no tiene tampoco manera de uno razonarla. Una herencia eterna, incorruptible. Dios nos ha dado una gran esperanza de la resurrección de nuestros cuerpos. La Biblia dice que así como Dios por medio de su Espíritu Santo levantó el cuerpo mortal de Jesucristo, a todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, también sus cuerpos mortales serán levantados, serán resucitados. Hay una esperanza en nosotros de que aunque estemos en esta tierra padeciendo situaciones normales de los seres humanos, enfermedades, problemas, pero la vida no acaba aquí. De hecho, yo veo la parte humana como cuando un estudiante entra a la universidad. Hay muchas situaciones allí, cosas muy duras tiene que vivir, tiene que esforzarse en extremo si quiere lograr al final salir graduado. Pero la vida para él no será solamente estudiar. Llegará un momento en que se gradúa y es otra cosa. Asimismo veo aquí. Nosotros en la tierra estamos llenos de situaciones. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Sí, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice él. Y también dice la palabra, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, podemos caminar adelante sabiendo que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? Nosotros podemos seguir avanzando con esa esperanza, una esperanza de que nuestros cuerpos serán levantados. Una esperanza de la resurrección porque Jesucristo como primicias resucitó de entre los muertos. Una esperanza gloriosa que también nos dice la vida en esta tierra, hayas tenido mucho o hayas tenido poco, no se compara con la herencia que te toca en el cielo. No se compara. Aleluya. Cuando hablamos de un regalo que un rey nos puede dar, ¿qué mejor regalo que este? Un regalo donde nos da a vivir, nos da el derecho a ser ciudadanos de su ciudad, del cielo. La Biblia dice que los que son de Cristo son ciudadanos del cielo y conciudadanos con los santos. Todos los que son de Cristo, para eso vino el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos creemos en el Señor? A ver. Esa eternidad es tuya y mía. Esa eternidad es de nosotros por causa de la gracia de Dios, por causa del favor de Dios, por causa de la gran misericordia, como dice Pedro aquí, de Dios, que se compadeció de nosotros y nos miró sin manera de uno mismo liberarse de las ataduras y del pecado, y Él vino como poderoso Salvador a rescatar nuestras vidas, para darnos esta esperanza eterna. Hermano, apreciemos este regalo de Dios. ¿Qué más dice la palabra? Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación
de vuestras almas. Aquí está. Eso es para ti y para mí. No hemos visto a Cristo, no nos tocó caminar junto a Él cuando estaba en la tierra, pero nos gozamos y creemos en Él. Sabemos que Él es real, sabemos que lo que está escrito es verdad. Sabemos que Él está resucitado, sentado a la diestra del Padre, que Él está reinando con poder y majestad. Sabemos que Jesucristo es nuestro Señor, es Dios Hijo, lo creemos. Y nos dice, ustedes se gozan aún tengan que pasar problemas y situaciones, no importa. Porque no va a venir una prueba a tu vida a menos que sea necesaria. Dice aquí la palabra, ustedes son afligidos en diversas pruebas, si es necesario. Dios no es un verdugo para venir a hacernos el mal, ni para hacer cosas malas, si no hay un provecho que quiere sacar de nosotros. La Biblia dice, todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor, todas. Cuando viene algo a tu vida que tú le llamas, o yo le puedo llamar, una situación terrible, lo mejor es que veamos que era necesaria esa situación, dice la Biblia. Si no hubiera sido necesaria, no va a venir. Dios es fiel y justo, y Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y no nos va a llevar más allá de lo que podamos aguantar. El enemigo nunca podrá ganarnos si estamos apoyados en Él, en el Señor. Cuando vienen esas aflicciones, dice la Biblia, es prueba a la fe. Es probando tu fe y la mía, a ver si nos vamos a mantener firmes, creyendo lo que creemos, pase lo que pase. Hay muchas personas que cuando aprieta la verdad de la vida, salen huyendo, desaparecen, entregan todo, se rinden, no siguen adelante. Y la Biblia dice que al final, cuando mantienes esa fe hasta el final, dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y nosotros entonces, en cada situación de la vida, la Biblia dice debemos presentarnos con gozo y alabanza y dando honor y gloria a Dios. Viene algo difícil para la gloria del Señor. El Señor se va a glorificar de alguna manera. Para cualquier otro, estás loco, no sabes ni cómo reaccionar. Para Dios lo estás haciendo correcto. Sigue confiando en Él, sigue esperando en Él. Él hará. No mires la situación, no es mayor que Dios. La situación es solamente una prueba. Aquellos que son estudiantes o han sido estudiantes, la situación es como un examen que pasará. Toda la vida no va a estar en examen. No, eso viene de vez en cuando. Y por si acaso, para que no se te olvide algo, también de vez en cuando vienen como repasos. Cosas que ya viviste, pero a ver cómo vas a reaccionar si se presentara de nuevo. A ver si ahora ya no te vas a desesperar. A ver si ahora te vas a encontrar, como dice, con gozo, con alabanzas a Dios, reconociendo que Él está en control, que Él no es cruel, más bien Él quiere bendecir tu vida. Sea el Señor ayudándonos a nosotros a comprender la manera de Dios obrar. Dios quiere fortalecer nuestra fe. Dios quiere sacar de nosotros algo valioso que Él puso allí. Fue Él que lo puso. Aquellos que son ingenieros de minas o personas que trabajan mucho en minería, saben que hay metales preciosos cubiertos por otros tipos de piedras y cosas así. ¿Y qué hay que hacer? Profundizar hasta encontrarlo. Pues Dios hace esto. Aquellos que saben cómo se forma un diamante es carbón sometido a una presión impresionante. Cuando ya dejó de romperse, lo último que queda es un diamante. Después de una presión demasiado extrema, sale un diamante muy valiosísimo. Y Dios muchas veces hace eso con nosotros. Dios permite que lleguen a nosotros pruebas a nuestra fe, sabiendo lo que nos ha dado, porque Dios da el don de la fe. La fe es otro regalo que Dios nos ha dado. Tenemos esa fe, tenemos su espíritu, tenemos la confianza,
Tenemos el ejemplo de Jesús que venció. Podemos seguir adelante y no hay nada que nos pueda detener. Sea el Señor ayudándonos a que nosotros desarrollemos lo que Él ha puesto en ti y en mí. Dentro de ti, dentro de cada persona, Dios ha colocado, por decir así, un potencial que no podemos imaginar, pero está allí. ¿De qué manera va a salir? Cuando te veas sometido a una presión, tengas entonces que buscar recursos a ver si existen. Y te digo algo, sí existen, porque la Biblia dice que Dios es fiel y justo, y junto con la prueba viene la salida. Él te va a mostrar la salida. Entonces siempre habrá motivo de gozo, motivo de alegría. Aunque estés llorando, te estás sonriendo, porque te dice: yo sé en quién he creído. Yo sé que Él está en control de mi vida. Yo sé que nada me va a pasar. Aleluya. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tremendo regalo. Prefiero este regalo a los regalos que Salomón le dio a la reina de Sabá, a los regalos que la reina de Sabá le dio a Salomón. Prefiero el regalo del Hijo de Dios, del Espíritu de Dios, la herencia que Dios nos da. Es mejor este regalo. Es un regalo también que está disponible para cada persona, no solo para los buenos. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿cuál era bueno? Nadie. Todos habían pecado. Nadie podía salvarse a sí mismo. Solo Jesús es el bueno, el que se quedó sin pecado, aunque fue sometido a toda clase de tentaciones, dice la palabra, pero venció y nunca ofendió al Padre, nunca cayó. Entonces, hay algunos que han hecho cosas más duras que otros. ¿Serán que los que son en extremo malos podrán tener salvación? Si tiene un alma humana, sí. Y cada ser humano tiene un alma. Entonces tiene salvación, tiene la esperanza. Voy a terminar con el ejemplo del apóstol Pablo. Está en 1 de Timoteo, capítulo 1, algo que él nos dice allí de su propia vivencia. 1 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12. Dice así. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí tenemos a Pablo, perseguidor de los cristianos, que él, donde mencionaban que alguien creía en Cristo, él les llamaba que estas personas eran blasfemas, estas personas no merecen siquiera vivir, estas personas no deben seguir en la tierra. Y él era perseguidor atroz, terrible contra el pueblo de Dios. Y Jesús, en lugar de matarlo, lo que hizo fue que lo rescata. Jesús mira el corazón de Pablo, que dice: por ignorancia, por incredulidad, él estaba actuando de esa manera. Y hay muchas personas que son ignorantes, que no conocen la verdad, que no saben quién es Dios, que no saben cuál es el regalo de Dios para ellos. No saben y viven una vida desordenada, creyendo que están bien, pero están mal. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin son caminos de muerte. Muchas personas van por esos caminos, caminos que llevan a la perdición, caminos que parecen muy anchos, caminos que parecen con muchas cosas buenas, pero son de perdición. Y muchas personas andan por ellos, pero no podemos marcar a nadie como que esa persona no puede ser tocada por Dios. Básicamente debemos nosotros hacer como nos dice la palabra. Ese tesoro que tenemos al Espíritu Santo es un tesoro no solo para guardárnoslo, pero más bien para compartirlo. Dios quiere
que tú compartas el regalo que Él te ha dado con otros que no lo tienen, y Dios te asegura que por compartirlo tú no lo vas a perder, porque ese regalo no se pierde. Es Cristo, es el Espíritu de Dios. Lo que haces es que le das la oportunidad a otros que también lo tengan. Dice el versículo 14 de 1 de Timoteo 1, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Puedes pensar en alguien que tú dirías que no le vas a compartir nunca la verdad de Cristo por temor a su reacción? ¿Porque es tan malo que no crees que Dios pueda usarte a ti para llevarle esa palabra y pueda aceptarla? ¿Podrías tú pensar en alguien que no te has atrevido a hablarle de lo que Jesús ha hecho a favor de la humanidad por temor a algún tipo de rechazo, de persecución? ¿O porque hay en ti algo que te dice, esa persona es demasiado dura, a Dios que mande otro a que le hable? Y si Dios no manda otro, solamente estás tú en su camino. Si eres tú la única persona que tienes el Espíritu Santo, este gran tesoro de parte de Dios, que lo puedes compartir sin perderlo, y tú no lo haces, eres egoísta entonces. Estás dudando del poder de Dios para transformar vidas. Crees entonces que tú eras más bueno que esa persona, ¿verdad? Quizás sabes que de dónde Dios te sacó y no crees que Dios pueda sacar a aquel de donde está. Hermanos queridos, es importante que nos volvamos participantes de este regalo que Dios está dando a las personas. Dios está ofreciendo el regalo de vida eterna a los seres humanos. Este regalo es glorioso, es maravilloso, pero Dios lo ofrece por medio de su iglesia, por medio de sus hijos, por medio de los que creen en Él, por medio de los que tienen su espíritu. Tenemos todo, no podemos dudarlo. Tenemos entonces que actuar, hermanos queridos. Como dice ahí, hay un gran ejemplo. El mismo apóstol Pablo es tomado por Dios como ejemplo de una misericordia extrema, ejemplo de un perdón extremo, ejemplo de un favor que no se puede medir. ¿Cómo es que aquella persona que hizo tanto daño a su pueblo, Dios lo levanta de esta manera? Sea el Señor mostrando ese favor sobre ti también y sobre otros que hoy andan en esa ignorancia y en esa incredulidad. Y así como el Señor hizo con Tomás, que no creía, y el Señor entonces se apareció de nuevo, como hemos leído, así mismito el Señor va a hacer. Personas no creen, pero te van a ver a ti. Tú vas a tener un mensaje. A veces el mensaje es sin palabras o con muy pocas palabras. Es un mensaje dirigido por Dios. Personas tienen sus cabezas llenas de confusión y están esperando a ver dónde está la verdad, qué deben hacer, qué deben creer. Tú tienes la verdad contigo. Tú tienes el Espíritu de verdad morando en ti. Tú eres un hijo, hija de Dios. Tú tienes la esperanza. Tú tienes la herencia, es tuya también. Entonces tú tienes mucho que decir, mucho que compartir. Termino con este versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Sea el Señor recibiendo honor y gloria y alabanza. Bendito sea Dios para siempre. Pongámonos en pie, hermanos, por favor, y vamos a orar. Qué maravilloso es saber la bondad de Dios.
Qué maravilloso. Llena tu corazón de esa palabra para que sientas que nada te falta. Todo lo tienes. Todo lo tienes. Pablo decía, si Dios no escatimó darnos a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos va a dar todo lo demás, todas las cosas? Todo lo que Él quiera, no lo que uno quiera. Dios no se mueve por antojos o por vanidad humana. Él es Dios, Él es el Señor y Él sabe lo que tiene para nosotros. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, es lo mejor que podemos querer. Y va a llegar, va a venir a su tiempo. Prepárate a ir recibiendo siempre. Prepárate. Prepárate a mantener esa fe en el Señor en medio de situaciones adversas. Prepárate, prepárate a ver su gloria. Recuerda lo que el apóstol Pedro decía a aquellos que le habló aquel mensaje, primer mensaje. Arrepiéntanse, Dios les va a perdonar. Luego bautícense y comiencen a vivir esa nueva vida. Y ustedes verán la gloria de Dios. Sea el Señor, el Rey de la gloria, honrado siempre en nosotros al recibir ese gran regalo. Habíamos leído que la reina de Sabá, volviendo a aquella historia, se regresó a su tierra feliz. Nosotros también, al saber de este gran regalo y saber que el que tenemos es mayor que el rey Salomón, sabiendo que el regalo que Dios nos ha dado no tiene comparación, podamos estar felices. Felices y agradecidos a Dios por su gran favor. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este gran regalo. Y si hay alguna persona que no ha recibido este regalo, todavía el requisito es igual. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios porque lo hiciste en ignorancia, por incredulidad. Dios te va a perdonar y te va a recibir. Y luego tú decides entregar tu vida al señorío de Jesucristo. Y dices, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Tú declaras que Jesús es tu Señor, el que de ahí en adelante va a dar órdenes a ti. El que va a mandar en tu vida y tú le vas a obedecer. Y Dios mío, sabiendo que Él es Dios, uno con el Padre y el Espíritu Santo. Y verás que viene el regalo de Dios a tu vida. Su Hijo te dará la salvación. Su Espíritu vendrá a ti y te acompañará para siempre. Y luego estarás junto con todos los santos, todos los que previamente ya han partido en aquel lugar glorioso, disfrutando de esa herencia eterna en los cielos. Si necesitas hacerlo, en esta hora, pídele perdón a Dios por todo lo que has hecho, con tus palabras. Dile a Dios que te perdone, que por incrédulo y por ignorante tú lo hiciste. Y Dios te conoce y te va a perdonar. Dile a Dios que recibe su gracia, su favor, su misericordia ahora para ti. Que recibes ese regalo de Jesús, el don que Dios ha dado a la humanidad. Dile a Dios que recibes ese regalo de su Espíritu que también viene a ti. Y que recibes para luego disfrutar ese regalo de la herencia, que es tuya también. Recíbelo, hermano, es para ti. Dios quiere que a partir de hoy comiences a caminar diferente tu vida. Que los días, años que te restan en la tierra sean diferentes, viendo la gloria de Dios. Y todos nosotros que hemos recibido este gran favor, vamos a orar. Y después de esta oración, vamos a celebrar la Santa Cena. Pero primero vamos a hacer esta oración de agradecimiento a Dios, porque no podemos callar al conocer este gran regalo que este gran Rey nos ha dado. Padre amado, Rey de gloria, todopoderoso Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos por este regalo tan glorioso, tan grandioso. No tiene comparación.
Y nosotros todos somos agraciados. Todos hemos recibido este regalo. Gracias, Padre. Permítenos vivir apreciándolo. Permítenos conocer más y más siempre, Señor. Y que nosotros podamos ser dignos representantes de tu reino aquí en la tierra. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos das, por lo que tienes para seguir entregándonos más adelante. Nosotros ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Los sugieres van a comenzar a repartir los elementos, el pan y el vino. Le pido, hermano, hermana, por favor, que cuando usted reciba el pan y el vino, quédese con ellos en sus manos hasta que todos tengamos y podamos celebrar al mismo tiempo la Cena del Señor. La Cena del Señor se celebra de una manera digna. Tienes que ser hijo o hija de Dios. Tienes que haber recibido esta gracia de Dios. Si hoy la recibiste, esta gracia, pues hoy participa de la Santa Cena. Si hoy te has reconciliado, hoy también la puedes participar. Pero tomemos la Cena del Señor como Dios espera, dando honor y gloria a Él. Amén.